Boker Tov, amados Sajín, que la verajot de nuestro abacados esté con cada uno de ustedes. Siéntanse amados por el Eterno en Yahshua HaMashiach y por este siervo que siempre intenta buscar lo mejor para ustedes y compartirles las maravillas de nuestro abacados que Él nos da y nos revela a través de su Dabar. Quiero que sepan, amados Sajín, y tengan la certeza que nadie puede torcer, nadie puede cambiar el plan de salvación de nuestro abacado, y por eso tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Nuestro Abba obra de diversas y misteriosas maneras muchas veces, y resulta un tanto quizás incomprensible que los mismos escribas y traductores que Hashatán trató de utilizar para alejarnos de la verdad Codes por medio de la manipulación que hicieron de las escrituras, ellos no pudieron evitar el que el plan de Yahweh se ejecutara. Yahweh hizo que pese a su inexactitud frente a los cambios que ellos hicieron por sus propias conveniencias, no cambiaran ni eliminaran los textos que nos previene contra ellos mismos. La fallida pluma de los escribas y traductores está presente de mayor o menor grado en la mayoría de las copias de los originales que existen. Pero tenemos algo que el mundo obvia, que el mundo no quiere reconocer, y es el Ruach HaKodesh de nuestro abacado, que es el que nos guía a la verdad. Es impensable el poder creer que nuestro Padre iba a permitir que esa mano mentirosa de los escribas, o que el plan de querer desacreditar la Dabar de Yahweh por medio de Hashatán y sus huestes, hicieran y cambiaran el plan de Yahweh. Él los revela, amados míos, de una forma u de otra. En algunas versiones de las escrituras hay muchos errores de traducción, y ustedes lo saben. Poco a poco Yahweh nos ha ido mostrando esa revelación en la Reina Valera, en la versión K2, la de Diego Asconce, que ellos han dado la interpretación de algunos pasajes conforme a su opinión personal. Y cuando escriben sus versiones, lo peor de todo es que dicen que están sacadas de las versiones más antiguas u originales, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Cuando tengamos una duda en la escritura, amados míos, es tan fácil como decir: Yahweh, envía tu Ruach HaKodesh y muéstrame el error y muéstrame la verdad. Yahweh no nos va a abandonar, amados nuestros. Pese a esta margen de error que puede haber en las escrituras, y que de hecho hay en las escrituras, no por parte de Yahweh, sino como bien nos dice la escritura, por la mano de los escribas mentirosos, la verdad K2 básica del plan de salvación sigue brillando y está a nuestro alcance. De manera que lo hallado en el canon escritural es suficiente principio para nosotros, para guiarnos a toda verdad, amados míos. Yahweh, como nuestro Abba, nos ha prometido, y Él sabemos que lo va a cumplir, que a los que son verdaderamente suyos, el Ruach HaKodesh nos iba a guiar a toda verdad. Esto no hay que tenerlo en cuenta. Esto no necesariamente significa que el Ruach HaKodesh nos revelará a todos la gigantesca, maravillosa y total, absoluta verdad de Yahweh durante nuestras cortas vidas terrenales, pero sí la suficiente, amados míos, para poder caminar en seguridad y esperanza. Y esto lo tenemos que tener muy claro. No podemos permitir que nos desanimen aquellas personas que siguen insistiendo en esa mano
de los escribas mentirosa. No es necesario tener toda la verdad completa, porque de hecho ningún ser humano la tiene para poder llegar a ser salvo. El Ruach HaKodesh, sin duda alguna, nos va a guiar a toda la verdad, pero la verdad que requerimos cada uno de nosotros para ser salvos y pasar al Malhut milenario a través de Yahshua HaMashiach. Que nadie se piense que cuando entremos en el Malhut se va a acabar la revelación. No, amados míos. En ese Shabbat milenario, como seres espirituales ya vestidos de incorruptibilidad, se nos va a continuar revelando nuevos aspectos de esa enorme y maravillosa Emed que hoy tan solo podemos palpar. Mientras nos estamos acercando y adentrando a este último gran Yom, el de la eternidad, amados míos, estamos viviendo en la verdad total de Yahweh. Nosotros no la estamos viendo desde lejos, ni a través de un cristal, sino que dentro de muy poco estaremos cara a cara ante ella, siendo esta parte activa de nuestra verdad. Hemos ido aprendiendo y obedeciendo los mandamientos que nos exhortan a comprobar todo, como hicieron los nobles bereanos, y también a no dejarnos engañar por esos falsos maestros y sus falsos evangelios. Y hemos aprendido a cuidarnos de la pluma de los escribas y traductores, como se nos mandó. Vamos cada día dando un pasito hacia adelante, refinando nuestra alajá, nuestra enseñanza, y siendo dirigidos a esa preciosa Emed Kadosh, que para muchos que no estudian Torah ha estado y seguirá estando oculta. A pesar de la pluma de los escribas, amados míos, todas las escrituras que hay en el mundo afirman claramente la mayoría de los fundamentos básicos de la emuná de los Talmidim, que es el Israel, es el pueblo de Yahweh, que fue sacado de Mizrayim, a quien se le dio la Torá, se le dio los mitzvot, se le dio las moedim, que luego más tarde, por la historia de la escritura, vemos que desobedecieron. Y toda esa maravillosa historia que más adelante llevó a que nuestro Abba tuviera que enviar a su Hijo amado a rescatarnos. Todo esto, amados, está fielmente narrado en las Escrituras, y aunque la mano de los escribas haya querido variar alguna de las cosas, esos hechos tan importantes no han podido quitarlo de las Escrituras. Desde el Tanaz hasta el Beri Hadashah, sabemos lo que dice la Torá, sabemos acerca del Shabbat, sabemos acerca de las Moedim, y sabemos que no están abolidas, como erróneamente suponen muchos por ahí sin ponerle etiqueta a ninguno. No es tampoco verdad que las Biblias digan que los bebés se bautizan, o que la verdadera Kehilá sea la católica romana, o que haya que celebrar misas en domingo, que haya que celebrar Navidad, Cuaresma, o Purim como festividad judía, o Hanukkah, o que se pueda comer cerdo o langosta. En ninguna escritura, por muy mano de los escribas mentirosos la hayan querido torcer, dice semejante barbaridades. El que busca profundamente la verdad la encuentra. La pluma de los escribas y traductores jamás llegó tan lejos. Tengan presente que Yahweh no lo iba a permitir. Quizás algunas personas apasionadas o fanatizadas quieran imputarles a la escritura y a los escribas traductores su anterior ignorancia y las malinterpretaciones personales que le han querido dar, de manera que no exageramos
ni echemos bolas de humo al aire para culpar a otros por nuestra propia negligencia. Cada uno es responsable delante de Yahweh de su sabiduría y de su ignorancia. Hay que ser ecuánimes y estar bien centrados, porque la persona que es fanática y extremista nunca lo podrá ser. La mayoría de las falsas doctrinas que tienen contaminada la emuná del pueblo no se deben a errores de traducción, sino a errores de interpretación de parte de quien las lee y las enseña al pueblo. En el cristianismo y en el mesianismo, por desgracia, no hay ministros, ni pastores, ni moret, ni roés dotados con el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh solamente lo tienen los que obedecemos, los Kodeshim, los de la Kejilat verdadera de Yahshua, los que hemos aceptado este nuevo pacto con Israel, hecho por Yahweh con nosotros a través de Yahshua HaMashiach. Ni siquiera con los rollos del Mar Muerto, ni tampoco con la Reina Valera o la versión del Rey James. Nadie puede probarnos que el séptimo día sea el domingo, o que las moedín de Yahweh están abolidas, o que Yahshua tenga 20 evangelios diferentes, o que no haya que guardar el decálogo, ni la mayoría de las doctrinas que la cristiandad erróneamente cree. En la Torá, amados míos, hay una sola exhortación contra la famosa pluma de los escribas y fariseos. ¿Sabían ustedes que hay al menos 27 contra los falsos apóstoles y maestros? ¿Por qué tantas oposiciones? Porque ellos toman lo correctamente escrito en sus Biblias y lo tuercen, y le quitan y le añaden a conveniencia cuando lo enseñan al pueblo desde sus púlpitos o desde sus sinagogas, desde la televisión, estos grandes evangelistas, y desde las tarimas durante sus campañas de evangelización, e incluso dentro de nuestra propia casa en las raíces hebreas. Así de sencillo, amados míos. Esto viene ocurriendo desde el siglo I, como nos dice el Shefer de Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Dice la Escritura, pero hubo también falsos nabí entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones. Y por eso, amados míos, con Biblia en la mano, Tanaj en mano, Talmud en mano, estos falsos maestros, con todo tipo de disfraz de oveja, enseñan que la gracia anuló la Torá, o que la ley anuló la gracia, o que todos los días son iguales, o que Yahshua HaMashiach abolió el Tanaj, que el Shabbat también es lunar, que las moedín son judías y no de Yahweh, y todas esas barbaridades que dicen unos y otros. Y por desgracia, muchos se las creen. Hay herejía amoldada para todo tipo y para todos los gustos. Muchos seguirán, como lo hemos leído en la Escritura, sus propias disoluciones. Así nos lo predijo la misma Torá. Y muchos la siguen. Los cristianos ya la siguieron hace tiempo, pero ahora también los llamados de Yahweh, los llamados a seguir Torá, las están siguiendo actualmente, porque estamos entrando en el final y más grande yón de apostasía, que es la que se profetiza acerca del fin. Y en ella se irá
gran parte del pueblo que hoy afirma que es pueblo de Yahweh. Se irán los mesiánicos, se irán los caraítas, se irán incluso muchos nazarenos y todo tipo de talmidín, porque no habrán querido obedecer a plenitud, con humildad, lo que dice la propia esencia del Adabar de Yahweh. Pero nada de lo que enseñan estas derivaciones de las raíces hebreas está escrito en la Torá ni en ninguna Biblia. Irónicamente, la pluma de los escribas y traductores ha sido especialmente fiel al Tanaj. Fijaros. Y efectivamente, la mayor parte de los pocos errores graves de las traducciones se hallan única y exclusivamente en lo que el mundo cristiano llama Nuevo Testamento. En el Tanaj hay muy pocos errores. Y cabe decir que generalmente los errores que yo he podido comprobar en las traducciones se trata de simple palabrería que no afecta a la sana doctrina y que no son por sí solos suficientemente intensos para evitar y conducir a la salvación a nadie a quien no se le haya sido dada por Yahweh el poder de discernir la verdad. Yahweh se vale de cualquier cosa. Esto no quiere decir que los efraimitas que no guardan la Torá, ni que los judíos que no creen en Yahshua son del pueblo de Yahweh o sean Kadoshim, porque si no están bajo Masías, recuerden esto siempre, amados míos. Pueden enseñar mucha verdad, pueden tener mucha luz, pero si no están bajo Masías y no obedecen lo que Él les manda, no están dentro del pueblo de Yahweh. Puede serlo si se arrepienten. Pueden serlo si tienen llamado y lo obedecen antes de que las puertas de la Kehilá sean cerradas. Porque habrá un tiempo cuando venga el novio y se cierre la puerta. Cuando ya no se pueda entrar a morar con Yahshua. Y eso ocurrirá muy próximamente, cuando se consuman los tiempos de los gentiles, de los goyim. Recuerden, amados míos, que Yahweh tiene un orden y un itinerario para todo. Yo me reitero en lo que siempre he dicho, amados míos, que actualmente aún existen personas llamadas por Yahweh, aunque muy pocas y cada día menos, que están todavía parcialmente ciegas y permanecen aprisionadas espiritualmente a sus formas de vida religiosa o a sus formas de vida en sus sinagogas rabínicas. No son la mayoría, pero son una ínfima parte. Pero las puertas de la verdadera Kehilá no están aún cerradas, amados míos, amados hermanos. Y si Yahweh no ha cerrado las puertas todavía, quiere decir que las 5 vírgenes prudentes todavía no han entrado a la cena con el novio. Ni las 5 imprudentes han quedado fuera todavía. Y esto quiere decir que todavía queda tiempo, un poquito, para que Yahweh termine de sacar a los pocos llamados que puedan permanecer rezagados en sus iglesias o en sus sinagogas babilónicas. Y estos tendrán un último llamado a salir de allí durante la anunciación de los 2 testigos. Y aclaro, amados míos, para que nadie les quede ninguna duda, que todo aquel llamado, sea quien sea, venga de donde venga, o esté metido en donde esté metido, que ignore su llamado final durante la anunciación de los 2 testigos, que en vez prefiera seguir la corriente de este Olán, tomando la marca de la bestia y rehusando ser sellado con el sello de Yahweh, dice la Escritura, será arrojado al lago de fuego y azufre, junto a Hashatán, junto al resto de los Seidín y a los impíos de este Olán. Esto es lo que nos revela la Adabar de Yahweh, y como dije antes, hasta en la peor de las escrituras que han sido manipuladas por la mano de los escribas, aparece así. Todo aquel llamado
que durante la gran tribulación haya quedado aquí en la Erez y no haya salido de la religiosidad o de la sinagoga o de cualquier religión de este mundo, será espiritualmente destruido en ese tiempo. La Escritura nos dice que todo lo que nuestro Adón Yahshua no haya edificado será derrumbado. Y son precisamente estas entidades religiosas las que pactarán para que haya paz a principio de la tribulación. Y parte del plan del falso Nabí durante los 3 años y medio más tarde, durante la gran tribulación, donde nosotros ya no estaremos aquí. Él les va a obligar a todos los humanos a que tomen la abominable marca, valiéndose de su influencia, de su temor. En ese momento, amados míos, ningún llamado de Yahweh tampoco le podrá echar la culpa de haber tomado la marca de la bestia, a errores de las Escrituras, ni a los escribas y traductores, porque todas las Biblias contienen el importantísimo libro de revelación, donde se conjugan y esclarecen las profecías dadas por todos los Nabí y todos los llamados a la Kejilá del tiempo del fin. Nosotros, amados míos, por la Rajamín y el Ahabad de nuestro Abba, somos esa Kejilá, somos parte del remanente de la Kejilá de Yahshua en este tiempo del fin. Y recibir la Emet Kadosh es cuestión de ir leyendo con una mente abierta, sin prejuicios, con ojos espirituales, para que Yahweh, nuestro Abba Kadosh, nos vaya guiando y nos vaya revelando la verdad que necesitamos para seguir caminando. Su palabra es Kadosh, y por oírla y recibirla, que es obedecerla, nos viene su Ruach HaKodesh. La Torah menciona la inmersión para el perdón de los pecados y recibir el Ruach de Yahweh. Sin embargo, en la misma Dabar de Yahweh se dan el caso de personas que recibieron el Ruach HaKodesh sin haber estado inmersos en el agua todavía. Pero la inmersión sigue siendo un requisito y testimonio público de nuestra conversión. Yahshua mismo cumplió con ese precepto y tenía más Ruach HaKodesh que ningún otro ser humano. Necesitamos el Ruach HaKodesh, amados míos, que es el espíritu de rectitud y de obediencia. Su Ruach es el que nos guía toda la Emet, porque así adquiriremos su mente Kadosh. Y no veremos las cosas como las ve el mundo, sino como las ve Yahweh. Y de ahí esta reflexión y este estudio. Tenemos que ver las cosas con los ojos de Yahweh y no con nuestros propios ojos. Por nuestra obediencia escaparemos de las diversas trampas de Hasatán, las que él tiene programadas ya durante nuestro caminar, porque todas estas trampas y engaños van a ser revelados por la Dabar de Yahweh a sus siervos. Y deseo dejar claro, amados míos, para calmar el ánimo de algunos nuevos llamados que temen por su salvación, que ninguno de ustedes, presten atención, ninguno de ustedes se perderá por no tener toda la verdad o por no conocer toda la verdad. Nadie irá a destrucción por haber sido llamado el año pasado o en lugar de haber sido llamado hace 20, 30 o 40 años. Tal presunción carece totalmente de fundamento en su Dabar. Hay una verdadera Kejilá en este mundo y es el lugar espiritual donde todos estamos siendo llamados a reunirnos y compartir la sana doctrina. Es donde aprendemos la original Emet, que fue dada en definitiva y de una vez por todas a los Kodeshim, y la que sabemos que fue finalizada durante el primer siglo tras la inclusión de los escritos en torno a la encarnación, el ministerio, la consumación de Yahshua como Melech y Sumo Gadol,
tal y como lo refleja el Beri Hadashah. No somos salvos por conocimiento, sino por obediencia. Por misericordia somos justificados. El que llega al último recibe el mismo salario que el jornalero que llegó el primero. Para nada tiene que ver el tiempo, amados míos, sino la fidelidad. Tenemos que ser fieles a la verdad que se nos ha entregado. Mejor es no haber conocido la verdad que haberla conocido y haberla desobedecido. A los ojos de los hombres muchos pueden ser su pueblo, pero a los ojos del propio Yahweh no lo son. A Yahshua le fue dado todo poder y autoridad para estar a la cabeza de su quejilá. Y desde ahora, el fungir como rabí, como roez, como rey soberano del pueblo Kadosh, y mantenernos a todos nosotros unidos a través del Ruach HaKodesh que él prometió, nos guiará a los de corazón humilde hacia toda la Emet. Y al final, los judíos a través de Masías y los efraimitas a través de Masías sin excepción, que aunque estén viviendo en la dispersión o sigan paganizados, si han obedecido y han dejado el camino malo, ellos obtendrán misericordia. Nadie tiene toda la Emet, amados míos, aún. Definitivamente Yahweh nunca dio su verdad completa y absoluta a ningún ser humano, ni siquiera a los grandes patriarcas como Abraham, Noah, Moshe, Jacob. Conocieron ellos todos los aspectos y la enormidad de la verdad de Yahweh cuando estuvieron aquí en la tierra. Aquí se nos habla de 20 cosas distintas por cada uno que piense diferente en este contexto. Aquí se habla cómo fue, cómo es y cómo será con el Ruach HaKodesh, no como cada uno lo tenga preconcebido mediante líderes humanos o contaminaciones de espíritus religiosos. Aquí no curamos picazones de oídos de ninguna persona. Aquí el que habla es Yahshua HaMashiach y nosotros meramente lo que hacemos es repetir sus palabras. Y el que tenga oídos para oír, que oiga si quiere escuchar realmente. Shalom. Boker Tov, amados Sajín, que la verajot de nuestro abacados esté con cada uno de ustedes. Siéntanse amados por el Eterno en Yahshua HaMashiach y por este siervo que siempre intenta buscar lo mejor para ustedes y compartirles las maravillas de nuestro abacados que Él nos da y nos revela a través de su Dabar. Quiero que sepan, amados Ajín, y tengan la certeza que nadie puede torcer, nadie puede cambiar el plan de salvación de nuestro abacado, y por eso tenemos nuestra esperanza puesta en Él. Nuestro Abba obra de diversas y misteriosas maneras muchas veces, y resulta un tanto quizás incomprensible que los mismos escribas y traductores que Hashatán trató de utilizar para alejarnos de la verdad Kodesh por medio de la manipulación que hicieron de las escrituras, ellos no pudieron evitar el que el plan de Yahweh se ejecutara. Yahweh hizo que pese a su inexactitud frente a los cambios que ellos hicieron por sus propias conveniencias, no cambiaran ni eliminaran los textos que nos previene contra ellos mismos. La fallida pluma de los escribas y traductores está presente de mayor o menor grado en la mayoría de las copias de los originales que existen. Pero tenemos algo que el mundo obvia, que el mundo no quiere reconocer,
y es el Ruach HaKodesh de nuestro Abacado, que es el que nos guía a la verdad. Es impensable el poder creer que nuestro Padre iba a permitir que esa mano mentirosa de los escribas, o que el plan de querer desacreditar la Dabar de Yahweh por medio de Hashatán y sus huestes, hicieran y cambiaran el plan de Yahweh. Él lo revela, amados míos, de una forma u de otra. En algunas versiones de las Escrituras hay muchos errores de traducción, y ustedes lo saben. Poco a poco Yahweh nos ha ido mostrando esa revelación en la Reina Valera, en la versión K2, la de Diego Asconce, que ellos han dado la interpretación de algunos pasajes conforme a su opinión personal. Y cuando escriben sus versiones, lo peor de todo es que dicen que están sacadas de las versiones más antiguas u originales, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Cuando tengamos una duda en la Escritura, amados míos, es tan fácil como decir: Yahweh, envía tu Ruach HaKodesh y muéstrame el error y muéstrame la verdad. Yahweh no nos va a abandonar, amados nuestros. Pese a esta margen de error que puede haber en las Escrituras, y que de hecho hay en las Escrituras, no por parte de Yahweh, sino, como bien nos dice la Escritura, por la mano de los escribas mentirosos, la verdad K2 básica del plan de salvación sigue brillando y está a nuestro alcance. De manera que lo hallado en el canon escritural es suficiente principio para nosotros, para guiarnos a toda verdad, amados míos. Yahweh, como nuestro Abba, nos ha prometido, y Él sabemos que lo va a cumplir, que a los que son verdaderamente suyos, el Ruach HaKodesh nos iba a guiar a toda verdad. Esto no hay que tenerlo en cuenta. Esto no necesariamente significa que el Ruach HaKodesh nos revelará a todos la gigantesca, maravillosa y total, absoluta. En ninguna escritura, por muy mano de los escribas mentirosos la hayan querido torcer, dice semejante barbaridades. El que busca profundamente la verdad la encuentra. La pluma de los escribas y traductores jamás llegó tan lejos. Tengan presente que Yahweh no lo iba a permitir. Quizás algunas personas apasionadas o fanatizadas quieran imputarles a la Escritura y a los escribas traductores su anterior ignorancia y las malinterpretaciones personales que le han querido dar, de manera que no exageramos ni echemos bolas de humo al aire para culpar a otros por nuestra propia negligencia. Cada uno es responsable delante de Yahweh de su sabiduría y de su ignorancia. Hay que ser ecuánimes y estar bien centrados, porque la persona que es fanática y extremista nunca lo podrá ser. La mayoría de las falsas doctrinas que tienen contaminada la emuná del pueblo no se deben a errores de traducción, sino a errores de interpretación de parte de quien las lee y las enseña al pueblo. En el cristianismo y en el mesianismo, por desgracia, no hay ministros, ni pastores, ni moret, ni roés dotados con el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh solamente lo tienen los que obedecemos, los Kodeshim, los de la Kejilat verdadera de Yahshua, los que hemos aceptado este nuevo pacto con Israel, hecho por Yahweh con nosotros a través de Yahshua HaMashiach. Ni siquiera con los rollos del Mar Muerto, ni tampoco con la Reina Valera o la versión del Rey James. Nadie puede probarnos
que el séptimo día sea el domingo, o que las moedín de Yahweh están abolidas, o que Yahshua tenga 20 evangelios diferentes, o que no haya que guardar el decálogo, ni la mayoría de las doctrinas que la cristiandad erróneamente cree. En la Torá, amados míos, hay una sola exhortación contra la famosa pluma de los escribas y fariseos. ¿Sabían ustedes que hay al menos 27 contra los falsos apóstoles y maestros? ¿Por qué tantas oposiciones? Porque ellos toman lo correctamente escrito en sus Biblias y lo tuercen, y le quitan y le añaden a conveniencia cuando lo enseñan al pueblo desde sus púlpitos o desde sus sinagogas, desde la televisión, estos grandes evangelistas, y desde las tarimas durante sus campañas de evangelización, e incluso dentro de nuestra propia casa en las raíces hebreas. Así de sencillo, amados míos. Esto viene ocurriendo desde el siglo I, como nos dice el Shefer de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Dice la Escritura, pero hubo también falsos nabí entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones. Y por eso, amados míos, con Biblia en la mano, Tanaj en mano, Talmud en mano, estos falsos maestros, con todo tipo de disfraz de oveja, enseñan que la gracia anuló la Torá, o que la ley anuló la gracia, o que todos los días son iguales. Es decir, que todavía queda tiempo, un poquito, para que Yahweh termine de sacar a los pocos llamados que puedan permanecer rezagados en sus iglesias o en sus sinagogas babilónicas. Y estos tendrán un último llamado a salir de allí durante la anunciación de los 2 testigos. Y aclaro, amados míos, para que nadie les quede ninguna duda, que todo aquel llamado, sea quien sea, venga de donde venga, o esté metido en donde esté metido, que ignore su llamado final durante la anunciación de los 2 testigos, que en vez prefiera seguir la corriente de este Olán, tomando la marca de la bestia y rehusando ser sellado con el sello de Yahweh, dice la Escritura, será arrojado al lago de fuego y azufre, junto a Hashatán, junto al resto de los Seidín y a los impíos de este Olán. Esto es lo que nos revela la alabar de Yahweh, y como dije antes, hasta en la peor de las escrituras que han sido manipuladas por la mano de los escribas, aparece así. Todo aquel llamado que durante la gran tribulación haya quedado aquí en la Ered y no haya salido de la religiosidad o de la sinagoga o de cualquier religión de este mundo, será espiritualmente destruido en ese tiempo. La Escritura nos dice que todo lo que nuestro Adón Yahshua no haya edificado será derrumbado. Y son precisamente estas entidades religiosas las que pactarán para que haya paz a principio de la tribulación, y parte del plan del falso Nabí durante los 3 años y medio más tarde, durante la gran tribulación, donde nosotros ya no estaremos aquí. Él les va a obligar a todos los humanos a que tomen la abominable marca, valiéndose de su influencia, de su temor. En ese momento, amados míos, ningún llamado de Yahweh tampoco le podrá echar la culpa de haber tomado la marca de la bestia a errores de las Escrituras, ni a los escribas y traductores, porque todas las Biblias
contienen el importantísimo libro de Revelación, donde se conjugan y esclarecen las profecías dadas por todos los nabí y todos los llamados a la quejilá del tiempo del fin. Nosotros, amados míos, por la rajamín y el ahabad de nuestro Abba, somos esa quejilá, somos parte del remanente de la quejilá de Yahshua en este tiempo del fin. Y recibir la emet kadosh es cuestión de ir leyendo con una mente abierta, sin prejuicios, con ojos espirituales, para que Yahweh, nuestro Abba Kadosh, nos vaya guiando y nos vaya revelando la verdad que necesitamos para seguir caminando. Su palabra es Kadosh, y por oírla y recibirla, que es obedecerla, nos viene su Ruach HaKodesh. La Torah menciona la inmersión para el perdón de los pecados y recibir el Ruach de Yahweh. Sin embargo, en la misma Dabar de Yahweh se dan el caso de personas que recibieron el Ruach HaKodesh sin haber estado inmersos en el agua todavía. Pero la inmersión sigue siendo un requisito y testimonio público de nuestra conversión. Yahshua mismo cumplió con ese precepto y tenía más Ruach HaKodesh que ningún otro ser humano. Necesitamos el Ruach HaKodesh, amados míos, que es el espíritu de rectitud y de obediencia. Su Ruach es el que nos guía toda la emet, porque así adquiriremos su mente Kadosh. Y no veremos las cosas como las ve el mundo, sino como las ve Yahweh. Y de ahí esta verdad de Yahweh durante nuestras cortas vidas terrenales, pero sí la suficiente, amados míos, para poder caminar en seguridad y esperanza. Y esto lo tenemos que tener muy claro. No podemos permitir que nos desanimen aquellas personas que siguen insistiendo en esa mano de los escribas mentirosa. No es necesario tener toda la verdad completa, porque de hecho ningún ser humano la tiene para poder llegar a ser salvo. El Ruach HaKodesh, sin duda alguna, nos va a guiar a toda la verdad, pero la verdad que requerimos cada uno de nosotros para ser salvos y pasar al Malhut milenario a través de Yahshua HaMashiach. Que nadie se piense que cuando entremos en el Malhut se va a acabar la revelación. No, amados míos. En ese Shabbat milenario, como seres espirituales ya vestidos de incorruptibilidad, se nos va a continuar revelando nuevos aspectos de esa enorme y maravillosa emet que hoy tan solo podemos palpar. Mientras nos estamos acercando y adentrando a este último gran Yom, el de la eternidad, amados míos, estamos viviendo en la verdad total de Yahweh. Nosotros no la estamos viendo desde lejos, ni a través de un cristal, sino que dentro de muy poco estaremos cara a cara ante ella, siendo esta parte activa de nuestra verdad. Hemos ido aprendiendo y obedeciendo los mandamientos que nos exhortan a comprobar todo, como hicieron los nobles bereanos, y también a no dejarnos engañar por esos falsos maestros y sus falsos evangelios. Y hemos aprendido a cuidarnos de la pluma de los escribas y traductores, como se nos mandó. Vamos cada día dando un pasito hacia adelante, refinando nuestra alajá, nuestra enseñanza, y siendo dirigidos a esa preciosa emet kadosh que para muchos que no estudian Torah ha estado y seguirá estando oculta. A pesar de la pluma de los escribas, amados míos, todas las escrituras que hay en el mundo afirman claramente la mayoría de los fundamentos básicos de la emuná de los talmidim, que es el Israel, es el pueblo de Yahweh,
que fue sacado de Mizrayim, a quien se le dio la Torá, se le dio los mitzvot, se le dio las moedín, que luego más tarde, por la historia de la Escritura, vemos que desobedecieron. Y toda esa maravillosa historia que más adelante llevó a que nuestro Abba tuviera que enviar a su Hijo amado a rescatarnos. Todo esto, amados, está fielmente narrado en las Escrituras, y aunque la mano de los escribas haya querido variar alguna de las cosas, esos hechos tan importantes no han podido quitarlo de las Escrituras. Desde el Tanaj hasta el Beri Hadashah, sabemos lo que dice la Torá, sabemos acerca del Shabbat, sabemos acerca de las moedín, y sabemos que no están abolidas, como erróneamente suponen muchos por ahí sin ponerle etiqueta a ninguno. No es tampoco verdad que las Biblias digan que los bebés se bautizan, o que la verdadera Kehilá sea la católica romana, o que haya que celebrar misas en domingo, que haya que celebrar Navidad, Cuaresma, o Purim como festividad judía, o Hanukkah, o que se pueda comer cerdo o langosta, o que Yahshua HaMashiach abolió el Tanaj, que el Shabbat también es lunar, que las moedín son judías y no de Yahweh, y todas esas barbaridades que dicen unos y otros. Y por desgracia, muchos se las creen. Hay herejía amoldada para todo tipo y para todos los justos. Muchos seguirán, como lo hemos leído en la Escritura, sus propias disoluciones. Así nos lo predijo la misma Torá. Y muchos la siguen. Los cristianos ya la siguieron hace tiempo, pero ahora también los llamados de Yahweh, los llamados a seguir Torá, las están siguiendo actualmente, porque estamos entrando en el final y más grande yón de apostasía, que es la que se profetiza acerca del fin. Y en ella se irá gran parte del pueblo que hoy afirma que es pueblo de Yahweh. Se irán los mesiánicos, se irán los caraítas, se irán incluso muchos nazarenos y todo tipo de talmidín, porque no habrán querido obedecer a plenitud, con humildad, lo que dice la propia esencia del Adabar de Yahweh. Pero nada de lo que enseñan estas derivaciones de las raíces hebreas está escrito en la Torá ni en ninguna Biblia. Irónicamente, la pluma de los escribas y traductores ha sido especialmente fiel al Tanaj. Fijaros. Y efectivamente, la mayor parte de los pocos errores graves de las traducciones se hallan única y exclusivamente en lo que el mundo cristiano llama Nuevo Testamento. En el Tanaj hay muy pocos errores. Y cabe decir que generalmente los errores que yo he podido comprobar en las traducciones se trata de simple palabrería que no afecta a la sana doctrina y que no son por sí solos suficientemente intensos para evitar y conducir a la salvación a nadie a quien no se le haya sido dada por Yahweh el poder de discernir la verdad. Yahweh se vale de cualquier cosa. Esto no quiere decir que los efraimitas que no guardan la Torá, ni que los judíos que no creen en Yahshua son del pueblo de Yahweh o sean Kadoshim, porque si no están bajo Mashiach, recuerden esto siempre, amados míos. Pueden enseñar mucha verdad, pueden tener mucha luz, pero si no están bajo Mashiach y no obedecen lo que Él les manda, no están dentro del pueblo de Yahweh. Puede serlo si se arrepienten, pueden serlo si tienen llamado y lo obedecen antes de que las puertas de la Kehilá sean cerradas, porque habrá un tiempo cuando venga el novio
y se cierre la puerta. Cuando ya no se pueda entrar a morar con Yahshua, y eso ocurrirá muy próximamente, cuando se consuman los tiempos de los gentiles, de los goyim. Recuerden, amados míos, que Yahweh tiene un orden y un itinerario para todo. Yo me reitero en lo que siempre he dicho, amados míos, que actualmente aún existen personas llamadas por Yahweh, aunque muy pocas y cada día menos, que están todavía parcialmente ciegas y permanecen aprisionadas espiritualmente a sus formas de vida religiosa o a sus formas de vida en sus sinagogas rabínicas. No son la mayoría, pero son una ínfima parte. Pero las puertas de la verdadera Kehilá no están aún cerradas, amados míos, amados hermanos. Y si Yahweh no ha cerrado las puertas todavía, quiere decir que las 5 vírgenes prudentes todavía no han entrado a la cena con el novio. Ni las 5 imprudentes han quedado fuera todavía. Y esto quiere decir